Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Reflexiones con María. Para hablar del tema de esta semana he buscado bastante información para poder desarrollar algunas ideas con una base científica, puesto que la ciencia ha estado estudiando en los últimos años el tema de la empatía. Para entender el concepto me ha ayudado mucho el libro de Karina Zegers sobre las personas altamente sensibles, puesto que la empatía es un rasgo característico de este tipo de personas, aunque como ya veremos pues todos podemos desarrollarlo. Me gustaría empezar con un párrafo de su libro que me gusta mucho y que resume a la perfección el por qué me ha parecido este tema interesante y he querido traerlo a este podcast. Dice así: la empatía que no se practica se distorsiona y se atrofia. El mundo de hoy necesita de mucha empatía, una necesidad que va rápidamente en aumento, mientras la sociedad como tal ofrece cada vez menos capacidad empática. Como humanidad no podemos permitirnos perder las facultades humanas como la aceptación, la empatía y la compasión, a no ser que queramos acabar como robots sin capacidad sintiente ni pensante. Para desarrollar las capacidades humanas como la empatía necesitamos conocer la vida real con todas sus luces, pero también y especialmente con sus sombras. Solo podemos aprender participando, interactuando y experimentando. ¿Y qué es la empatía? Bueno, a mí este concepto me fascina. Según Karina Zegers, la empatía es la capacidad cognitiva ligada muchas veces a una fuerte emocionalidad que nos permite percibir lo que el otro individuo siente. Entonces, como dato curioso, os diré que de cada 10 personas hay 2 que son más empáticas que las otras 8. Esto es muy interesante. La empatía, como ya la entiendo y como yo siempre la he percibido, es esa capacidad de ponerse en los pies del otro, ¿no? En sus zapatos, en su situación real. Y bueno, cuando hablamos con las personas, pues lo que buscamos es que se identifiquen con nosotros, ¿no? Que sean capaces de interactuar con nuestros problemas, con lo que estamos sintiendo, que sean capaces de entenderlo de una forma como más plena, ¿no? Como que se sensibilicen con ella. Entonces sí que es verdad que la empatía tiene una base biológica, pues seguro que habéis oído hablar de las neuronas espejo que nos hacen bostezar cuando vemos a otro bostezar, ¿no? Pues son las encargadas de hacer que nosotros seamos empáticos. Otra cosa que me ha sorprendido bastante investigando acerca de la empatía es descubrir que hay distintos tipos. La doctora Judith Orloff es una gran experta en el tema y lo trata ampliamente en su libro The Empath's Survival Guide: Life Strategies for Sensitive People. Y bueno, según ella existen diferentes tipos de empatía. Hay algunas personas que se identifican más con unas tipologías que con otras, ¿no? La primera sería la empatía emocional, que es la que podemos decir que todos tenemos, ¿no? De ser capaces de interpretar las emociones ajenas, ¿no? Hay personas que concretamente pues tienen más habilidades para conectar con el mundo de las emociones de otras personas y bueno, también sienten más en lo profundo las necesidades, los miedos, los sentimientos de los otros. Luego hay otra empatía que sería la física, que se refiere a experimentar con mucha intensidad el dolor de otra persona en uno mismo. Y bueno, pues esto puede suceder que haya personas a las que les supone mucho esfuerzo, no son capaces de ver a otra persona sin sufrir ellas mismas como con un dolor físico. Esta yo creo que suele ser la menos común. Luego hay otro tipo de empatía que se refiere a personas que demuestran una gran sensibilidad acerca de las realidades respecto a los animales, ¿no? Como que sienten más cercanía y como más apego hacia ellos y como una alta conexión, ¿no? Que seguro que también lo habéis experimentado tanto vosotros mismos como personas que conocéis. Luego hay personas que también experimentan una mayor conexión con todo lo referente a las injusticias sociales y eso pues les hace ser muy activos en este tipo de luchas. Y luego el quinto tipo de empatía sería la empatía conductual, que esta también yo creo que la tienen bastantes pocas personas, que se refiere a una habilidad muy concreta de comprender los comportamientos ajenos, ¿no? Entender por qué las otras personas actúan de esa forma, ¿no? Y entender este comportamiento humano pues suele ser propio de psicólogos, psiquiatras, ¿no? En la medida en que conozcamos a cuál de estas tipologías vamos como más encaminados, pues eso también nos permite comprendernos a nosotros mismos y comprender también a los demás y entender por qué comprendemos más un tipo de situaciones mejor que otras. Una pregunta que yo me hacía es: ¿nacemos con empatía? Porque lo cierto es que tenemos una base neurobiológica, ¿no? Que nos facilita ese empatizar con los demás. Pero es que hay momentos de la vida en los que tú te encuentras con personas que dices, creo que no tienen empatía. O sea, como si hubieran nacido sin ella, o sea, cero patatero. Bueno, pues después de haber estado investigando, efectivamente sí que la tenemos, pero
pero yo creo que cada uno la tiene en un porcentaje diferente. O sea, yo creo que hay unos que tienen un 20%, otros que tienen un 50%, no sé. Creo que tenemos que mirar cada uno a ver qué porcentaje tenemos, y yo creo que a ese porcentaje que todos nos daríamos, creo que hay que quitarle un 10% porque creo que pensamos que tenemos más de la que realmente tenemos. Así que mirad a ver cuál es vuestro porcentaje y cuál es el punto de partida para vuestra mejora personal en este aspecto. Cuando hay personas que tienen más empatía y otras que tienen menos, las que tienen más notan mucho y se toman de forma negativa que las otras no tengan empatía o no tengan la suficiente, y les cuesta entender que la otra persona no tiene o tiene muy poca. Y eso es bastante frustrante porque quizás consideres que la empatía es algo que viene innato, pero luego te das cuenta que hay personas, como decía, que parece que no la tienen. Entonces, dado que es algo que viene como de fábrica en el ser humano, y tú tienes experiencia de la tuya propia, de tu capacidad empática, cuando te encuentras con personas que tienen menos de a lo mejor la que tú necesitas para poder sentir escuchado, comprendido, pues eso te frustra y te entristeces y no te sientes comprendido porque los otros no consiguen entender cómo te sientes, ¿no? Y cómo estás viviendo lo que te pasa y poder darte un consejo apropiado, ¿no? A tu situación. Y eso es porque a veces pensamos que los demás tienen el grado de empatía que nosotros tenemos. Y eso es un error también, porque cuando nos vamos dando cuenta de que hay personas que tienen otro grado diferente de empatía, o como hemos visto, otro tipo distinto de empatía, pues es ahí cuando hay como roces o choques entre nosotros, que a veces decimos, esta persona, ¿por qué es así, no? ¿Por qué no es capaz de entender esta situación? ¿Por qué no consigue entenderme como yo lo necesito? Muchas veces ponernos en la situación del otro es bastante difícil, porque cada uno trae esa mochila, trae sus rayadas, sus experiencias, opiniones, creencias, y a veces no vamos a poder ponernos al 100% en la piel del otro, porque no somos el otro, pero vemos las situaciones desde nuestro punto de vista, nos influye lo que nosotros creemos, esas experiencias, ¿no? Muchas cosas. Pero creo que verdaderamente es posible acercarse en gran medida a lo que el otro puede estar viviendo. Creo que es posible, que requiere un esfuerzo grande también y sobre todo un conocimiento alto de la otra persona. Si yo me encuentro una persona por la calle que me cuenta, oye, me ha pasado esto, pues me va a costar mucho ponerme en su lugar porque no le conozco, porque me contará su versión, pero los implicados de la historia, pues yo tampoco los conozco. Entonces, entender que está enfadado, cabreado, triste, decepcionado, pues eso es relativamente fácil, pero no conozco su situación, su familia, a la persona en sí misma, y eso me hará más difícil empatizar en un grado mayor. Cuando conocemos más a la persona, sí que podemos hacer ese esfuerzo, ¿no? Tomarnos más en serio lo que nos cuentan. Cuando estamos intentando entender a otra persona, podemos tener la tentación de juzgarla, y ya lo veremos más adelante. O sea, decir, claro, es que si hubieras hecho esto, hubieras comportado de esta forma, si esta situación no se hubiera dado así, pues no estarías ahora de esta manera, ¿no? Y que hay que intentar entender a la otra persona, entender su situación, y cuando alguien viene a contarte lo que le pasa, no quiere que le regañes, no quiere que le digas ese famoso ya te lo dije, sino quiere pues que le escuches, que le entiendas, y puede ser que la otra persona quiera simplemente que la escuches, o a lo mejor sí que es verdad, quiere pues un consejo, tu opinión sobre eso, ¿no? ¿Qué harías tú en mi lugar? Cuando te vayas a poner en la situación de la otra persona, hay que conocerla, ¿no? Primero, y luego poner todo de tu parte por dejar a un lado lo que yo pienso, la forma en la que yo afronto las situaciones, mi forma de ser, anular casi todo lo que soy para poder ponerme en los pies del otro verdaderamente, lo más cerca posible de ella. Intentar ver la situación con su forma de ser, con su manera de ver la vida, con sus creencias, sus experiencias. Por eso digo que conocer mucho a la otra persona puede dar muchas luces. También el entorno en el que se ha criado, ¿no? Cuál puede ser la situación y la solución más o menos acertada a lo que está sucediendo. Y lo que nos suele pasar es que no conseguimos dejar de lado todas nuestras experiencias, creencias, la opinión sobre las cosas de la vida, y cuando nos vamos a poner en la situación de otra persona, pues no lo conseguimos. Le decimos que no es para tanto, que no te lo tomes así. Claro, si tú conoces a esa persona, sabes que es así. No le puedes decir no te lo tomes así, se lo está tomando como puede, lo está afrontando de la mejor manera que puede, pero quizá quiere encontrar una forma mejor y por eso te pregunta, por eso te lo está contando, por eso está confiando en ti. Cuando alguien te cuenta una situación que tiene o algo que le está pasando, lo primero que está haciendo es confiar en ti. Por eso, faltar a la confianza es algo muy grave, porque no se lo ha contado a otro, te lo ha contado a ti. Y faltar a la confianza contando eso, creo que es algo que nadie desea.
Os animo a ir viendo cada uno cuáles son de todos estos aspectos los que podéis mejorar cada uno de vosotros y yo también, porque como veremos más adelante, la empatía es fundamental, sobre todo para las relaciones humanas, con las personas, en el trabajo, en la familia, en los grupos sociales, amistad, y es algo que creo que necesitamos todos mejorar un poquito para hacer del entorno en el que vivimos un entorno mucho más comprensivo, mucho más abierto al diálogo, a entender a las otras personas. Vivimos en un mundo muy polarizado y creo que en parte es porque no conseguimos ver a la otra persona en lo profundo, ¿no? Ahondar en el corazón de la otra persona cuando nos explica experiencias, cosas, cómo las ve, cómo las siente, y creo que la empatía nos puede ayudar mucho a eso. Me gustaría que fuerais dándole una vuelta a todas estas ideas, porque el tema de la empatía no lo quiero dejar aquí. Se me han quedado muchas cosas en el tintero todavía por comentar con vosotros y me gustaría continuar haciéndolo en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí un día más. No te olvides de suscribirte y seguirme en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana.